Hoy queremos dedicar esta editorial a Palestina. Claro que desde una perspectiva diferente. Por cierto, no pretendemos y mucho menos queremos soslayar en lo más mínimo la tragedia que el pueblo palestino viene sufriendo muy fuertemente desde octubre del año 2023, cuando un comando de milicianos de Hamás invadieran Israel, asesinaran a decenas de jóvenes que se hallaban en un festival de música y tomaran cerca de 250 rehenes, según informó la propia prensa israelita, y que fue el gatillante que permitió a partir de esa fecha justificar la masacre de más de 50.000 palestinos, mayoritariamente niños y adolescentes inocentes que han pagado con sus vidas el alto precio del genocidio que lleva adelante el gobierno criminal de Netanyahu contra la población civil. Un estudio de la revista científica británica The Lancet señala que las personas que han muerto en Gaza por lesiones traumáticas en los primeros 9 meses, entre el 7 de octubre del 2023 y el 30 de junio, ascienden a 62.260 personas. El artículo de esta revista especializada sugiere que, teniendo en cuenta el número de muertos registrados hasta octubre por el Ministerio de Salud de la Franja, la cifra total de fallecidos usando su metodología ascendería a más de 70.000 personas. Estas cifras gigantescas han sido objeto de polémicas, pues hay quienes las consideran muy bajas y otros muy altas. Lo cierto es que, independiente de ello, la revista asegura que el número de muertes ha sido infravalorado. Lo cierto es que la masacre llevada adelante por Netanyahu en el siglo XXI no tiene parangón y, sin embargo, no ha despertado como debiera, por lo inhumano de esta tragedia, el repudio generalizado de la política a nivel mundial. Por el contrario, muchos gobiernos critican al régimen israelí, pero solo se quedan en las palabras. Son pocos los gobernantes que han tomado una postura más firme, rompiendo relaciones. Y ahora, 16 meses de iniciado el ataque contra Gaza, surge la propuesta más indigna y miserable que uno pudiera esperar en el siglo XXI de un jefe de Estado. Donald Trump propone, comillas, dejar limpio ese lugar, reubicar permanentemente a todos los palestinos fuera de Gaza, y como franca y perversa ironía, señaló que es un gesto humanitario, afirmando que los palestinos no tienen alternativa porque Gaza es un área de demolición. Incluso, Trump fue mucho más lejos, sugiriendo que Egipto y Jordania podrían llevarse a los palestinos de Gaza, pues, según él, Gaza sería la Riviera del Medio Oriente. Estas declaraciones en medio de la visita de Netanyahu a los Estados Unidos constituyen sin duda una afrenta al derecho internacional, que en todo caso, derecho internacional que solo sirve para que se llenen la boca los gobiernos que permanentemente lo violan y que solo lo invocan cuando se ven afectados, como solía hacer hace poco Zelensky en Ucrania, junto al séquito de gobernantes que le apoyaban y que hoy se encuentran en el más absoluto abandono. Justamente lo que hace Donald Trump acompañado de Netanyahu es enviar una señal al mundo, que se suma a las rimbombantes declaraciones de hacerse del Canal de Panamá, apropiarse de Groenlandia y convertir a Canadá en el estado número 51 de los Estados Unidos, de que el derecho internacional es lo que menos le importa y que sus descabelladas declaraciones e intenciones son una idea que ya comienza a tomar forma. Es la era del superimperialismo en medio de una crisis estructural del sistema capitalista. El mensaje de Trump deberá llamar la atención del mundo civil, de la sociedad civil, de los trabajadores, de las trabajadoras. Lo que está en juego con esta desventura proclamada sin pudor es la paz mundial. Es la antesala de las guerras fratricidas que en el pasado fueron por territorios y que hoy, disfrazadas de guerras comerciales, son en sí guerras por territorios, por hacerse de espacios donde explorar el petróleo, el gas, el litio, el cobre y todos los minerales que le permitan al capitalismo y a quien lo controla seguir expandiendo sus fortunas, o dicho de otra manera, en esta era de concentración mundial del capitalismo, conseguir a como dé lugar, al precio que sea posible, seguir manteniendo la tasa de ganancia y ello al parecer, ya, sin dudas, a esta época de la historia, solo lo pueden conseguir con el desarrollo de las fuerzas destructivas de la humanidad, con la era de la industria armamentista. La guerra con todas sus consecuencias de tragedias para los hombres y mujeres que solo desean trabajar, recibir un salario decente y vivir en paz. El problema es que el actual sistema no los deja, no deja vivir en paz.
La guerra es una consecuencia de la voracidad del capital por apropiarse de territorios que esconden riqueza bajo su superficie. Eso es, las luchas étnicas y religiosas siempre, a lo largo de la historia, han escondido la sed de expansión de quienes jamás se han contentado con lo básico y buscan a cualquier precio expandir sus riquezas, aunque ello implica arrasar contra toda la especie humana. Hace más o menos 110 años la alemana Rosa Luxemburgo, encontrándose en prisión, redactó un panfleto contra la guerra. Era la Primera Guerra Mundial. Planteó la idea que la humanidad se encontraba en una disyuntiva histórica, elegir entre el socialismo o el fin de la civilización. Complementada posteriormente por Federico Engels, quien señaló que la sociedad capitalista se halla ante el dilema: ¿avanza al socialismo o regresión a la barbarie? Puede resultar un despropósito para algunos citar una sentencia expresada en 1915, en el periodo del Reich alemán, pero cuidado, no parecen tan descabelladas, sobre todo si entendemos que la historia tiene algo de continuidad, pues nos sirve al menos para comprender que los procesos históricos a veces advierten, anticipan hechos políticos, y en este particular caso cobra relevancia lo planteado por Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando señaló, comillas, que la historia ocurre primero como tragedia y después como farsa. Y aunque las frases citadas constituyen en sí una suerte de manifiesto, pueden ser de apoyo para entender que no estamos en presencia solo de berrinches expresados por Trump ante los fenómenos políticos. Es quizás la era que antecede a la barbarie. Claro que, si todos y todas nos convertimos solo en espectadores de la comedia que dirige el jefe del imperio. Por el contrario, si queremos ser protagonistas y no meros observadores de una comedia trágica, es preciso convertirse en actores activos de una lucha por lo esencial, la paz del mundo, y en este caso particular, la paz de Palestina. Exige luchar por la paz en cada territorio, de forma que la barbarie no se instale en ningún lugar de nuestro planeta. Ello, por supuesto, interpela a luchar por otro sistema que no es el actual. No es posible seguir manteniéndose indiferente ante la expansión de un modelo en que la hegemonía del capital y sus acólitos no respetan nada, ni siquiera los más mínimos y elementales derechos. La era de Trump, de Netanyahu, de los Milei y de tantos belicistas solo será posible derrotarlos si se derrota el sistema que hace posible el surgimiento de estos individuos. Lo otro es seguir confundiéndose con la apariencia de los fenómenos y no atacar el problema de fondo. Palestina necesita solidaridad en la hora presente, necesita que la defendamos rechazando los intentos de Trump por exterminarlos físicamente. Hoy es por ellos, mañana puede ser por nosotros. Hola amigos, hola amigas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a verlos, a ver las entrevistas anteriores a nuestros interesantes invitados. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión. A Ana Muga, nuestra directora, que en este momento se encuentra de vacaciones, muy merecidas. Le mandamos un saludo desde acá. Bueno, Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los comentarios. En los controles, perdón. Bueno, como lo hemos dicho en los últimos 2-3 meses, nuestro programa ha instalado prácticamente toda la semana una revisión de los conflictos laborales en Chile, dado que en nuestro país poco se dice, para decirlo claramente, nada se dice de los conflictos laborales, y los conflictos laborales para nuestro auditorio y para quienes nos escuchan son la expresión más clara de que hay un conflicto social, un conflicto económico, y en la medida que los conflictos sociales son más largos o son más grandes, eso también expresa la crisis económica que vive un país. Por eso, raramente, extrañamente, o mejor dicho, intencionadamente, no se informa en la prensa. Pero al revisar la información de la Dirección del Trabajo, informe diario de huelga del 6 de febrero, aparecen 24 sindicatos con huelgas aprobadas, de las cuales algunas están suspendidas, otras en mediación y ya algunas iniciadas. El sindicato Fulham, Fibres Chile, empresa dedicada al negocio de los chips de madera en Coronel, ya lleva una huelga. 42 trabajadores llevan 2 días de huelga por mejoras laborales y salariales. Llama la atención que en este informe de 24 sindicatos, 11 son de corporaciones y o fundaciones ligadas a la educación, es decir,
profesores, profesoras, asistentes de la educación. Esto se viene repitiendo desde hace bastante tiempo y no se dice, desgraciadamente, en los medios. Es el resultado de una mala política que se ha hecho en educación, privilegiando el negocio por sobre el objetivo que debiera tener un establecimiento educacional, que es respetar a los docentes, a los auxiliares de la educación y al personal que hace posible la educación. El total de trabajadores involucrados es de 1.881. O sea, más de 2.000 familias afectadas que proyectando serían cerca de 8.000 personas que viven momentos de incertidumbre en nuestro país. Poco le interesan entonces a muchos medios de comunicación, salvo a Radio Universidad de Chile y a otros medios alternativos, los profesores, los trabajadores. Fundación Educacional Alta Cumbre de Curicó, Corporación de Educación del Belloto de la región de Atacama, Fundación Educacional Colegio de los Sagrados Corazones, Valparaíso, Fundación Juan 23 de Los Ángeles, Corporación Educacional Quinton College de Concepción, Fundación Educacional Colegio San Pedro en Olasco de Concepción, Fundación Educación Belén, 3 establecimientos en Santiago, y Fundación Instituto Profesional Duoc UC, son los que están en conflicto, para que nuestros auditores lo sepan, y difundamos esta noticia porque es tremendamente relevante. La invisibilidad de los conflictos laborales solamente hace posible que triunfen los que tienen el poder, y eso es lamentable. Bueno, otro tema importante que nos merece a lo menos un comentario de forma tal pronunciarnos sobre el particular. El tema de la migración. La migración es parte de la historia del hombre y se explica por causas muchas veces naturales, por el clima, los cataclismos, etc. Pero las guerras, las crisis políticas son actualmente las principales causas. El hambre, la distribución regresiva. Son miles las personas que mueren intentando llegar a un mundo mejor, intentando zafarse de la miseria, de la pobreza. Según la UNICEF, el 2024, o sea, recientemente, murieron más de 2.200 personas en el Mediterráneo, intentando cruzar al sur de Europa, no por un capricho, no por un afán, sino que por el objetivo concreto de poder enfrentar las condiciones miserables de vida. En la última década han muerto alrededor de 30.000 personas intentando cruzar a Europa cruzando el Mediterráneo. El desierto del Sahara es otra ruta que siguen muchos migrantes y se presume que los fallecidos en esta zona duplican a los que ocurren en el mar. Estamos hablando de más de 60.000 personas. África es el continente que más conflictos tiene y el que a su vez provoca oleadas de migrantes empujados por la violencia étnica, golpes de Estado, guerra, violencia sexual, conflictos sociales, religiosos, etc. La mayor cantidad de violaciones a mujeres absolutamente indefensas se produce justamente en estas olas migratorias. Por lo tanto, la migración es un problema grave que hay que enfrentarlo con seriedad. Mozambique pasa por una crisis política que, sumado al clima, provoca grandes movimientos migratorios. En el Congo, situaciones muy graves. Somalia está sumida en una guerra interminable. Diversos conflictos se han producido desde los años 90 hasta el presente. La injerencia extranjera en general en África está impulsada por los intereses comerciales de las grandes compañías transnacionales que buscan el oro, el petróleo, los minerales, las riquezas. Uno de los continentes más ricos del planeta sufre las consecuencias de la superexplotación y, por supuesto, del saqueo. Sudán, Camerún, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, son países que están enfrentando fuertemente conflictos étnicos, conflictos raciales y finalmente producen y provocan las fuertes migraciones. Chile es testigo de la gran migración que se ha producido acá en América Latina, en Venezuela, República Dominicana, Colombia, etc. Somos un país que ha acogido casi más de 1.000.000 de migrantes. Y por lo tanto, mirar esto con sentido crítico exige además tener comprensión del fenómeno mundial. La migración no es un acto voluntario del sujeto que migra. Cuando se migra por razones económicas, razones políticas, razones sociales, porque efectivamente no se puede vivir en el país. Y eso es razón más suficiente para emitir juicios con sentido analítico, no llevados por la pasión, por la ideología, por el dogma. De allí que nuestra solidaridad a todos aquellos que hoy día sufren las consecuencias provocadas por la migración no reciban el apoyo que merecen. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Tenemos un invitado importante para discutir el tema más contingente hoy día. Y vamos a un corte con el tema En un largo tour de sol y lluvia. Volvemos pronto.
Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores a nuestros interesantes invitados. Bueno, estamos con nuestro distinguido invitado, Álvaro Gallegos Alfonso, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Business Lab, experto en materias de regulación financiera. Trabajó en la Superintendencia de Banco, en instituciones financieras, ha sido asesor del Ministerio de Hacienda, en el Banco del Estado y en el 2014 fue superintendente de pensiones. Bienvenido, Álvaro, y muchas gracias por venir a nuestro programa. No, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Gracias. Bueno, Álvaro, hace años tú vienes siguiendo también de cerca el proceso que culminó la semana pasada con este acuerdo entre el gobierno y la oposición, más bien con Chile Vamos. También junto a otros destacados economistas, tú, como András Uto, por ejemplo, que estuvo hace algunas semanas atrás acá también, asesoraste en un primer momento a algunos diputados oficialistas para buscar un buen acuerdo. Me recuerdo tú que incluso escribiste algunas cosas. ¿Cuál es tu opinión después de este acuerdo? ¿Cómo te tomas este acuerdo a ti? Bueno, como todas las cosas en la vida, hay cosas positivas y otras partamos por las positivas. No tan positivas. Sí. Bueno, partamos por lo positivo. Sí. Yo diría que la primera cosa positiva que hay que destacar es que finalmente se llega a un acuerdo. Después entramos a analizar cuál fue ese acuerdo, pero es positivo que finalmente las instancias políticas logren llegar a un acuerdo. Lo segundo, ya entrando en el contenido de la reforma, que yo considero que es positivo, es que se ratifica que los empleadores también aportan al fondo de pensiones. Porque esa era una anomalía que existía en Chile, que era prácticamente el único país en el mundo occidental donde los empleadores no aportaban. Esa fue una de las promesas de José Piñera, el creador de este sistema. Él hizo 3 promesas fundamentales. La primera de ellas fue esto de que los empleadores podían desentenderse de esta obligación y de esta carga de tener que financiar con cotizaciones previsionales las pensiones de sus trabajadores. Eso hoy día acaba de terminar definitivamente con esta ley. Eso es positivo. La otra promesa importante fue que le dijo al Estado de Chile, al Fisco de Chile: mire, Fisco de Chile, usted no se preocupe, usted no va a tener una carga por las pensiones de los trabajadores, porque van a ser los propios trabajadores que con sus aportes descontados de su sueldo van a generar sus propias pensiones. Eso ya hace tiempo que fracasó con el pilar solidario principalmente. Y hoy día sabemos que las pensiones en Chile son de cargo del fisco aproximadamente en un 80%. Y solo una quinta parte es la que proviene de este sistema de AFP. Gran fracaso de esa promesa. Y la tercera promesa importante fue que él planteó que este sistema iba a permitir pensiones del orden del 70% del salario de los últimos 10 años, la famosa tasa de reemplazo. Sí. Y todos sabemos que eso tampoco se ha cumplido. Las tasas de reemplazo están en el orden del 17%, para las mujeres incluso por debajo del 10%, es una cosa dramática la situación de las mujeres. Los hombres salen un poquito mejor parados con un valor de poco menos de 30, 27, una cifra de ese tipo. Entonces, las 3 promesas principales que hizo esa reforma, una de las grandes modernizaciones de la dictadura, desde el punto de vista neoliberal, que eran las ISAPRES, el Código de Minería, el Código del Trabajo. Bueno, el Plan Laboral del 79, claro. Claro, y bueno, el sistema de AFP de capitalización individual ha terminado en un fracaso. Ha terminado en un fracaso porque las pensiones que entrega son absolutamente insuficientes, si es que no podemos decir incluso miserables. Hay que recordar que la propia ministra recordó la otra vez que la pensión mediana que proviene del fondo de pensiones para las mujeres es de solo 46.000 pesos. Eso es lo que entrega Claro. Y cuando se habla de la mediana, estamos hablando de la mitad de las mujeres. Es decir, la mitad de las mujeres reciben 46.000 o menos. O menos. Sí, bueno, en el caso de los hombres. 80.000 mujeres en los últimos 15 años, sí. Claro.
el caso del hombre sale un poquito mejor parado, la mediana, de acuerdo con lo que señaló la ministra Jara, es de 156.000 pesos. Exacto. Si comparamos ambos números con el salario mínimo, nos damos cuenta que estamos hablando de un tercio o de un décimo del salario mínimo. Esos Sí. son los resultados. Por eso que podemos decir con toda tranquilidad y convicción que este sistema ha sido un fracaso, un rotundo fracaso para Claro. la entrega de pensiones. Yo, Álvaro, quería preguntarte, mira, han surgido muchas voces críticas respecto a que con esta reforma se consolida el sistema de cuentas individuales. José Piñera ironizó en un tuit señalando larga vida a la capitalización individual. Bernardo Fontaine, Vittorio Corvo, Klaus Schmidt-Hebel, José Antonio Guzmán, bueno, y el Mercurio ha llenado de elogios, siempre manteniendo la observación en algunas críticas que a ellos les parece importante corregir. Pero todos, mucho más, algunos un poco menos, han valorizado este acuerdo, pues señalan que permitirá recuperar el mercado de capitales. Ninguno de ellos, sin embargo, y eso es lo que es preocupante, al menos se atreve a dar cierta certeza, no garantizan, porque todos se refieren al fortalecimiento del mercado financiero, el mercado de capital, el financiamiento de la inversión privada. Pero nadie es capaz de sostener a lo menos, si bien es cierto, no un 100%, pero decir, mire, con esto las tasas de reemplazo van a crecer fuertemente porque la rentabilidad está cayendo y eso tú lo sabes bastante. ¿Qué opinión te merece esta afirmación de este grupo de defensores del sistema que están muy contentos? Bueno, te preguntaba, el IPSA recién entregó, ha mostrado datos que son, la subida del IPSA es una yo diría, un reflejo concreto de cómo se están manejando las percepciones de los grandes inversores. Bueno, sin duda que esas opiniones tienen mucha base. Esto es claramente la consolidación del sistema de capitalización individual, del ahorro forzoso y de las cuentas individuales, es decir, de un sistema que no es solidario. Aquí Claro. repetimos esa vieja frase, cada quien se rasca con sus propias Qué bueno. uñas, y por lo tanto sí tienen razón esos comentarios, y hay que recordar uno de un diputado Schalper que dijo, si esto fuera un partido de tenis, ganamos 6-0. Claro. Eso fue lo que dijo Schalper. Y yo creo que dentro de la rusticidad, ¿no es cierto?, lo rústico de su comentario, tiene mucha razón. Esto es una derrota en toda la línea de la izquierda, de los intereses de los trabajadores, de los intereses de las clases sociales más desventuradas. Y recalco esto último porque además en los acuerdos a los cuales se llegó, la derecha fue implacable. En Sí. términos que en este acuerdo se dejan fuera muchos ciudadanos chilenos, fuera de los beneficios de este seguro social, que es lo que es una cosa positiva, Claro. este embrión de seguro social, que por supuesto que saludamos y celebramos, pero como se negociaron requisitos mínimos en términos de años cotizados para los trabajadores, resulta que en estos momentos estamos dejando fuera, de acuerdo a cifras oficiales, a alrededor de 500.000 personas que no van a recibir Claro, ni un porque no peso. alcanzan, para nuestros auditores, no alcanzan a cumplir con el requisito de años cotizados, particularmente los hombres de 20 años para abajo no reciben un peso y las mujeres menos de 10. Claro, y fue una cosa muy terrible desde mi punto de vista, porque había una propuesta desde el gobierno de estos Partir requisitos, del primer año, claro. en términos de que fuesen 5 años para las mujeres, entiendo que 10 para los hombres, el requisito mínimo, que igual es una cosa que a mí me cuesta Pero entender. partía en la reforma original, partía sin mínimo. No, claro. Claro, y tenía tope 30 años, 3 UF. Claro, es que esto es bastante contradictorio que una política pública que tiene por fin mejorar las pensiones le ponga requisitos a los afiliados en términos de años cotizados, que es una exigencia que no tiene ningún efecto en términos del comportamiento de esos afiliados, Claro. porque ya corresponde al pasado. Ellos no pueden volver a 10, 20 años atrás a cotizar. Entonces es un requisito que no modifica conductas. Y desde el punto de vista económico, las políticas públicas, cuando uno pone este tipo de exigencia,
el objetivo siempre es modificar conductas para lograr el fin virtuoso que se puede estar persiguiendo, pero acá es simplemente un castigo. Claro, discrimina a la gente. Y yo te voy a tener que contar, porque yo creo que eso es relevante contarlo. Cuando se llegó al acuerdo en que ya prácticamente estaba todo sellado, en ese momento el acuerdo decía que los hombres requerían 20 años de años cotizados y en el caso de las mujeres se requerían 13 años 13, sí. de años cotizados. En ese escenario, cuando ya todo el mundo estaba celebrando el acuerdo, bueno, había 700.000 personas que quedaban fuera. En un esfuerzo de último momento, y tengo que destacarlo, me siento orgulloso de ello porque se hizo por el lado del Partido Socialista, por el lado de la directiva del partido y por el lado de los parlamentarios, en un esfuerzo de último minuto, se logró relajar el requisito de las mujeres desde 10 de 13 a 10. De 13 a 10, perdón, muy bien. En el caso del hombre no se logró. Y eso significaron 200.000 mujeres que quedaron adentro, que antes estaban fuera. Entonces es una cuestión realmente insólita que una política pública deje fuera a las personas. Sí, oye, mira, tú conoces bien a András Dautov acá señaló que si esta reforma finalmente no entregaba ningún punto o muchos puntos iban a capitalización individual, había que cerrar por fuera, tenía una posición bastante drástica, hace poco hizo unos comentarios también András. Según tu experiencia, Álvaro, ¿había otra salida que implicara no pasarle más dinero a la AFP y haber buscado una ley corta de forma tal resolver el problema tal como está planteado hoy día? Porque en realidad no es mucho lo que se van a mejorar las pensiones en términos prácticos. Sí, bueno, compleja tu pregunta, porque apunta a la estrategia de negociación por la que optó el gobierno, el Ministerio de Hacienda principalmente, secundado por el Ministerio del Trabajo. Y esa estrategia de negociación consistía en convencer, en persuadir individualmente a los parlamentarios de derecha para lograr las pequeñas mayorías suficientes para obtener acuerdos que fueran en la línea de lo que esperaba el gobierno. Esa estrategia demostró ser equivocada porque es muy difícil convencer a parlamentarios que tienen una mirada ya preestablecida, muy prejuiciada, además muy influida por las campañas de la propia asociación de AFP, por todas las noticias o comentarios que circulaban por los medios de comunicación. Y esa estrategia, a mi modo de ver, no tenía claramente un techo. Esa estrategia falla principalmente porque nunca consideró la movilización social como un medio de apoyo a cosas que eran bastante justas de pedir. Y bueno, lamentablemente ese fue el camino que se optó. Entonces, en ese camino yo creo que había muy pocas cosas que hacer. Por lo demás, tenemos que reconocer y recordar que en algo sí fue coherente el ministro de Hacienda, el que él siempre planteó que se requería una reforma de pensiones para profundizar el mercado de capitales. Lo dijo 1, 2 y 3 veces, lo reiteró en muchas ocasiones. Entonces, cuando uno está haciendo una reforma de pensiones, pero no con un objetivo declarado de mejorar las pensiones, sino con el objetivo declarado de profundizar el mercado de capitales, evidentemente que vamos por un mal camino y el resultado es el que tenemos a la vista. Claro, no queda medianamente claro tu conclusión, efectivamente, como dice Álvaro, para nuestros auditores, Álvaro Gallego, ex superintendente de pensiones y con vasta experiencia en el tema. Claro, la política está, y lo ha señalado Vittorio Corbo en esta semana, otros destacados economistas de derecha han señalado que el fortalecimiento del mercado de capitales es lo que va a permitir, porque hay aquí un axioma planteado, o sea, que en la medida que aumente el mercado de capitales, casi por efecto mágico, inmediatamente va a mejorar la inversión, va a mejorar. Sí, y eso se ha demostrado en los hechos que es una falacia, porque no es efectivo, porque hoy día predomina en nuestro país más bien esta lógica financiarista que en el fondo especula con el capital, que no es más que la expresión monetaria y la fuerza de trabajo nuestra que está ahí en ese mercado financiero, y no se ve en inversión, muy por el contrario, incluso el retorno de los fondos de pensiones está cayendo fuertemente. Eso quería preguntarte con tu especialidad, Álvaro. ¿Cuál es la proyección? Porque
nosotros estuvimos haciendo algunos ejercicios con algunos amigos economistas, trabajamos con Fundación Sol, la otra vez lo conversábamos con Manuel Risco, tú también los conoces bastante bien a ellos, y una persona que tiene hoy día 40 años con 30 millones de ahorro, al nivel de rentabilidad, de retornos que están generando las AFP, y además que hay que tener presente que esta es gradualidad, en 45% en 9 años. Por lo tanto, a los 65, es decir, en 25 años más, con la gradualidad de 10, esa persona va a tener muy poco mejoramiento de las posibilidades de sacar mejores pensiones que las que se sacan hoy día. Bueno, efectivamente, es una tendencia que ya viene de muchos años, que no es solamente por la economía chilena, también tiene su relato en la economía internacional, y que dice que los retornos, los rendimientos financieros tienen una evolución, una tendencia hacia la baja, ¿ya? Y eso significa que la capacidad que tiene un sistema basado en el ahorro, en la captación individual, para generar buenas pensiones, obviamente que se ve erosionado. Cuando parte este sistema, Chile era un país paria en el mercado internacional financiero y las tasas internas eran muy altas, las acciones eran muy baratas, por así decirlo. Entonces, estando ahí, era cuestión de comprar nada más. O sea, aquí no hay una gran gestión de las AFP como ellas Sí. se jactan. Estuvieron en el lugar preciso, en el momento preciso, en un momento que la economía chilena, el país entero, estaba, digamos, Poca inversión y poca... sí, no solo el tema de poca inversión, estábamos fuera del sistema internacional del mercado Claro, financiero. Recuerda tú que no no era una teníamos economía acceso, abierta, sí, sí. no teníamos acceso al mercado de capitales porque había pasado la crisis del 82 y entonces subió nuestros riesgos y quedamos fuera y nuestra deuda no se pudo pagar y por lo tanto hubo que después de varios años lograr una reestructuración. No teníamos acceso al crédito voluntario que Sí. recién llegó en los años 90. Con la apertura de los acuerdos internacionales que permitieron la Mira, movilidad del mercado de capital. sí, pero principalmente yo creo que era una cuestión política. O sea, los mercados internacionales financieros, con todo lo que uno los puede de repente criticar, bueno, no están dispuestos a invertir ni colaborar con una dictadura terrible como la que teníamos. Bueno, Y sí. recién cuando se produce el retorno a la democracia en los años 90, es que el famoso rating soberano, ¿verdad? La clasificación de las agencias de riesgo sobre nuestras deudas empezó a mejorar. Y eso permitía entonces que los fondos de pensiones compraran, habéis tenido la oportunidad de comprar muy barato los activos y a medida que subía ese rating soberano, los activos subían de valor. Es una cosa que va junta, atada. Y entonces era la cosa de estar sentado y esperar que las agencias de rating subieran nuestras calificaciones de crediticia y eso automáticamente generaba una mayor rentabilidad, una ganancia de capital. Bueno, entonces, ¿cuál es? Pero eso se acabó hace ya Hoy ya se acabó. décadas, prácticamente venimos cayendo fuerte. Claro, porque hoy día Chile tiene un mercado financiero relativamente desarrollado, muy integrado al mercado internacional, y no puedes esperar que inversiones en Chile, inversiones de cartera que se llaman, ¿no? Que sean inversiones en acciones o inversiones en papeles financieros, tengan una rentabilidad significativamente mayor que la que se encuentra en los mercados desarrollados o en cualquier otra parte, al revés, digamos. Bueno, entonces, esto es una tendencia que es de largo plazo, que no se ve que se vaya a interrumpir. Nunca sabemos, porque el futuro puede hacer cualquier cosa, pero eso es lo que todo el mundo prevé, y en consecuencia, la capacidad del capital invertido en el mercado de capitales para generar buenas pensiones se erosiona. Y esto hay que recordar algo que es un poquito técnico, estimado Luis. Está bien. Y es que cuando tú optas por un sistema de capitalización individual, lo que estás diciendo es que el rendimiento de las inversiones que tú haces con esos ahorros de los trabajadores, ese rendimiento va a permitir multiplicar los fondos y por lo tanto dar buenas pensiones. Esa es la opción. Ese es el eje del modelo, sí. Como ya hemos visto, esto resultó en una primera etapa, pero hoy día ya no está dando todo el potencial que alguna vez tuvo. Y la alternativa en un sistema de seguridad social que yo le llamo, la gente le llama sistema de reparto, yo le llamo un sistema de derechos, es distinta porque esa funciona sobre la base del salario de las personas
y del empleo, la ocupación. Claro, Es dos decir, variables fundamentales. dos Sí, variables, sí. el nivel de salarios reales y el nivel de ocupación, que lo que da es la masa salarial. Y que, por lo tanto, ¿cuál es el factor ahí que impulsa la capacidad de dar buenas pensiones? Es precisamente el nivel del índice de salarios reales y el índice de ocupación del trabajo. Esos índices positivos para toda la ciudadanía. Si esos son buenos, entonces se pueden generar buenas pensiones. El problema es que está aumentando el empleo informal y ese es un elemento grave. Los salarios están No, por supuesto. en un panorama no favorable a esta tendencia. Sí, está bien, es cierto eso, pero los salarios reales han ido aumentando persistentemente en los últimos años. Claro, si lo compara uno con Claro, el periodo anterior, por favor. y el problema es el que tú señalas, que es un problema estructural del mundo del trabajo, que es la alta informalidad, Claro. por lo tanto que hay mucho trabajo precario y que no es un trabajo que genere aportes a los fondos. Bueno, aquí te quiero hacer una pregunta, porque tú como ex superintendente quizás las cifras las has manejado bastante bien. Mira, y es discutible esto que planteas tú, que por primera vez los empleadores van a tener la obligación de pagar pensiones. Sí, eso es discutible porque la teoría económica, algunas teorías, y tú lo sabes bien, señalan que finalmente el costo laboral, el empleador, particularmente los grandes, los transfieren rápidamente a salario o los transfieren a los clientes, a los precios. Quienes no pueden hacer esa transferencia finalmente van a enfrentar serias dificultades. Por eso si las pequeñas, las medianas tienen complejos problemas para enfrentar esto, mayor costo laboral, costo salarial. En esa misma línea, yo te quería preguntar, Álvaro, ¿cómo es posible, por ejemplo, mejorar los retornos del capital, que en el fondo no son más que salario, lo que se está invirtiendo en el mercado de capitales? ¿Tienes alguna idea tú? Porque mira, el actual superintendente Osvaldo Macías ha señalado, y lo ha dicho ya en varias oportunidades, lo dijo con Rodrigo Valdés, me recuerdo cuando era ministro de Hacienda, que un punto menos de rentabilidad en 25, 30 años podía significar un quinto menos de pensión, una cantidad, pero yo diría sideral. Y ocurre que en estos 5 años hemos tenido rentabilidad, o sea, hemos tenido pérdida. ¿Cómo se compatibiliza eso con un modelo que busca sobre la rentabilidad, como bien decías tú? Claro. A ver, el problema es que en esa expectativa de apostar a la rentabilidad, ¿no? Es una expectativa irreal. Y muy peligrosa, ¿no es cierto? Dejar sujeta la pensión a las expectativas de rentabilidad, ¿no? Sí, es que lo que yo quería transmitir es que no existe magia en los mercados financieros, en los mercados de capitales. O sea, cuando la gente dice, los defensores del sistema dicen, no, es que hay que poner énfasis en la rentabilidad. Sí, claro, pero es que la rentabilidad no viene del cielo. No. Es lo que el mercado de capitales puede ofrecer y punto. Y no hay magia, no hay una capacidad extraordinaria de un país más pequeño como Chile para lograr que el sistema financiero mundial empiece a generar mayor rentabilidad. Por lo demás, eso tiene bueno, no quiero entrar en esa cosa, en un debate de este tipo, pero es seguir apostando a lo mismo. Y ese es el error. Exacto. Pero entonces, por ejemplo, se habla de la licitación de stock y el tema de los fondos generacionales. ¿Eso podría explicarlo un poco? Porque nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, muchos trabajadores, que este lenguaje alambicado que es más propio del mundo financiero, por favor. Sí, yo creo que usas muy bien el término, es algo muy alambicado. Son conceptos o ideas que siguen siendo parte del mismo concepto de la capitalización individual y buscan de alguna manera alambicada mejorar sus resultados a través de estos mecanismos. Vamos por partes. Por parte, sí. Respecto al tema de la licitación de stock, es una fórmula que desde un principio advertía a algunas personas que la estaban impulsando que nos iba a generar varios problemas. Primero, problemas de inconstitucionalidad, porque si tú obligas a alguien a deshacerse de una cartera para la cual estuvo 10, 20 años trabajando e invirtiendo en marketing, en venta, en comercialización, en redes de sucursales, etcétera, esa persona o esa empresa es obvio que tiene un derecho de propiedad sobre esa cartera. Y entonces, si tú la obligas a deshacerse de una porción de esa, que se habla del 10%, ¿no es cierto?, cada vez, a cambio de nada. Nada. Entonces, obvio que iba a haber una reacción. Y la reacción vino
precisamente De las tres compañías. de las compañías de seguros Seguro. norteamericanas que son dueñas y que ya advirtieron en el verano, hace un mes atrás, sacaron una columna en el Mercurio en que advirtían, si esto sigue por ahí vamos a tener dificultades, vamos a recurrir a las cortes internacionales económicas. Y tal cual, pues, hoy día ya lo han retirado. Y yo lamento, porque no quiero aparecer como defendiendo a los intereses de esos aseguradores internacionales, pero es como menos obvio que... El modelo, claro, en este modelo era obvio, Y claro. porque tenemos un esquema de tratado de libre comercio donde se conceptualizan dos cosas. Una, la llamada expropiación indirecta, es decir, aquella Sí. expresión que no es que venga el Estado y expropie una empresa, sino que el Estado Le cambia las mediante reglas del juego. cambia las reglas del juego, Sí. regulaciones, y esas regulaciones afectan la expectativa de razonable de rentabilidad que tenía el inversionista cuando llegó al país. Es absolutamente evidente, o sea, esto es como decir 2 más 2 es 4, Sí. eso ya va a ocurrir y ahí estamos. Bueno, eso tiene que ver con los tratados de libre comercio, Exactamente. justamente que establecen TPP-11, bueno, y otros tratados anteriores, estos son anteriores incluso. Sí, pero que espérate, es que la contradicción ahí, y lo digo como crítica, es que el gobierno no podía esperar otra cosa, sobre todo pensando que si bien este gobierno llegó con la propuesta de no continuar con, no ratificar el TPP, los tratados, sí. Bueno, viene y lo ratifica, entonces, ¿qué quiere? O sea, sí. Muy buen análisis ese, Álvaro, no se había hecho. Justamente porque tú, si generas las condiciones jurídicas en el marco internacional, después no puedes alegar derecho a la soberanía, porque aquí ya justamente has entregado parte de la soberanía. Claro, exactamente. Pero vayamos al tema. ¿Qué significa, por ejemplo, el tema de los fondos generacionales? Correcto, sí, esa es bueno, espera, deja terminar. Así con la licitación del stock. Deja terminar una cosa. Esta licitación del stock tiene como precedente o antecedentes las licitaciones de los nuevos entrantes, que son trabajadores que se incorporan a la... Que eso ya existe. Que eso ya existe y que no tiene gran complejidad, porque son personas que no vienen con inversiones en la espalda, ¿verdad? Claro, por decirlo de alguna manera. Capital, sí. Entonces, ofrecerles a ellos la opción más económica en términos de comisiones. Esa es la licitación más baja, sí. de los nuevos entrantes. Pero en este caso ocurre que estos trabajadores tienen una mochila de inversiones, tienen derechos a través de las cuotas sobre esa cartera de inversiones del fondo de pensiones. Y entonces, claro. Esto no se ha hecho nunca. Espérate, déjame que termine la idea. Sí. Y entonces lo que estamos haciendo es entrando en un camino sin mapa. En ninguna parte del mundo existe una experiencia de este tipo. Entonces lo que estamos haciendo es apostar a que este mecanismo va a dar buenos resultados. ¿Y cuáles serían esos buenos resultados? Que bajarían las comisiones. Nada de eso significa que pueden subir las pensiones. Bajarían solo las comisiones. Lógico. Pero eso también es totalmente incierto. Porque de hecho, en el caso de las licitaciones de los nuevos entrantes, las AFP que han participado ahí, algunas nuevas como Modelo y la otra es Uno, y que ofrecieron baja tasa, y la otra es la AFP Plan Vital, que ya bajó existía, y después la subió. Que la bajó para poder ganar y luego la subió. Esas tres AFP son las que hoy día tienen los mejores resultados para sus propios intereses, son del mayor retorno sobre su propio capital. Sí. Más altas que las otras, las tradicionales, la Habitat, Cuprum, etc. Entonces, el resultado es parcial. Se logra una baja en las comisiones, pero no se logra el abuso que significa que estas entidades, estas AFP, tengan un negocio cautivo por ley. Pero sí, yo quiero decirle a los espectadores, a los auditores, si esto es fantástico, imagínense, usted tiene un mini market y de pronto usted es amigo del presidente y el presidente le dice, ya, ok, entonces en 5 cuadras a la redonda, nadie puede comprar sino en tu mini market, en tu local. Eso está por ley establecido así. Entonces esta gente que se llena la boca y hace garras con el libre mercado y el rechazo al fisco y al Estado malo, resulta que esto está totalmente protegido por el Estado. Entonces la demanda, para entrar en términos como más económicos, ¿no es cierto? La demanda por los servicios de la AFP es una demanda obligada.
No tienes opción, entras al mercado del trabajo y tienes que demandar servicio a la AFP y pagarle además comisiones Claro. Bueno, altísimas. queda bastante claro, es la tragedia del modelo, pues. Claro, Es un modelo que desgraciadamente cumple 43 años, ha fortalecido de alguna forma porque le va a llegar más capital y esperamos que, bueno, esta pelea por eso no termina, esta pelea del no más FP por no supuesto. termina. Te queremos agradecer, Álvaro, porque ha sido bastante claro y, bueno, esperamos tenerte muy pronto. A nuestros auditores, desgraciadamente ha llegado el tiempo, se nos hizo cortísimo. El momento de despedirnos, nos reencontramos después de un breve descanso por vacaciones, retomamos el viernes 28 de febrero. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ti nuevamente, Luis, por la invitación. Gracias.